Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre captación y tratamiento de agua potable. Hay unas cositas que vamos a ir pasando por alto porque son demasiado específicas, pero hay otras en las cuales vamos a hacer un poquito más de hincapié, sobre todo la parte química, ¿sí? Hay algunas partes un poquito más de ingeniería que van a ver en el Power que no tienen tanto sentido para el curso, para este curso en particular, pero hay otras que tienen que ver más con la parte química, como les decía, que por ahí vamos a andar un poco más, ¿sí? En principio, obviamente todos nosotros sabemos que necesitamos el agua potable para vivir, y las aglomeraciones urbanas requieren de ciertos sistemas medianamente robustos, confiables y sobre todo que puedan aportar mayor o menor cantidad de agua potable de acuerdo a la cantidad de población, para abastecernos todos los días, a toda hora y en todo momento de este recurso que es tan vital y necesario, ¿sí? No por nada las poblaciones históricamente se asentaron en la orilla, a la vera de los ríos, de los grandes ríos de- de todo el mundo, ¿sí? Eso tiene un sentido lógico, y es que el agua es un insumo necesario para la vida, justamente, ¿sí? Y asentarse en lugares que no tienen acceso al agua no tiene en principio un sentido lógico, ¿sí? Te va a faltar un recurso vital para poder sobrevivir y sostenerte, ¿sí? Como sociedad, como población, ¿sí? Entonces, a medida que fuimos evolucionando como especie, y que nos fuimos aglomerando y asentando en ciudades, los sistemas de captación de agua fueron evolucionando en un sentido sanitario, si se quiere, porque en un principio, aunque no se sabía, ¿sí? Porque se tenía poco conocimiento, muchas de las enfermedades que aquejaban al hombre y por las cuales la esperanza de vida de los seres humanos era muy baja, estamos hablando de 20 largos 30 años, ¿sí? Era una persona ya longeva en su momento. Muchas de las enfermedades que ocasionaban la muerte temprana de, de los seres humanos tenían que ver con el agua, ¿sí? Eran transmitidas por el agua o originadas en el agua, ¿sí? A raíz de eso se empezó a estudiar de a poco, primero cuando se conoció la fuente de esa enfermedad, que como vector de transmisión o como originaria, ¿sí? Que es el agua. Se empezó a estudiar los sistemas de captación y posterior tratamiento de ese agua. Tenemos así como ejemplo icónico, si se quiere, como primeras obras de ingeniería vinculadas al saneamiento y a los sistemas de captación de agua, los famosos acueductos romanos, ¿sí? Por ahí si buscan en imágenes en Google van a encontrar esas estructuras imponentes, ¿sí? Que eran los acueductos romanos, que eran básicamente canales elevados que llevaban el agua de un punto al otro por gravedad, ¿sí? Tenemos los acueductos romanos asociados a las termas romanas también, otras obras de ingeniería vinculadas con el agua. Se han construido diques también en China. Tenían un problema importante con esto, es simplemente un paréntesis, no tiene que ver con sistema de captación de agua, pero sí con gestión hídrica en ciudades y un poco de historia. No quiero mentirles con el nombre, pero creo que se llama hoy Río Amarillo en chino, pero ese río generó hace miles de años atrás un problema muy grande en una cierta población en China, que estaba justamente asentada a la vera de este río, pero este río sufría de grandes crecidas
paulatinas, periódicas. Digamos, cada tanto crecía, se desbordaba. Vimos un poco esto de los sistemas de los ríos, del valle de inundación de los ríos. Cuando las poblaciones se sientan en los valles de inundación, corren el riesgo de ser arrasada por una inundación. Y mientras más grande el río, más peligroso es ese riesgo, ¿sí? Porque mientras más grande el río, más caudaloso, más violento puede ser el desborde y la consecuente inundación para las poblaciones que estén instaladas en este valle de inundación. Cuestión que hace miles de años atrás una población en China tenía este problema. Cada cierto tiempo se inundaban y esa inundación arrasaba con cultivos, casas, gente. Bueno, era un problema bastante grave y un ingeniero tomó la decisión de canalizar la ciudad, canalizar el río, con lo cual a lo largo del tiempo había muchos canales, ¿sí? Lo que hizo fue, en vez del río, hacer que el río, en vez de pasar por un solo cauce, pase por varios cauces a lo largo de toda la ciudad. Entonces lo que sucedía era que ese impacto de la crecida se distribuía en varios cauces a lo largo de la ciudad y se mitigaba un poco el impacto de las inundaciones o se aplacaba totalmente ese impacto. Bueno, esa relación del hombre con el agua histórica, ¿sí? Esto es como un ejemplo muy que no tiene que ver con captación, pero que tiene que ver con, como les decía, con gestión del agua. Esa relación del hombre con los recursos hídricos ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hoy se hacen diques, se hacen presas, se hacen obras de captación de agua, ya sea para consumo, para abastecimiento industrial, o para generar energía. Bien, avancemos con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora concretamente de la captación de aguas superficiales, ¿sí? Esto lo vamos a pasar rapidito, ¿sí? Lo que se busca la captación de aguas superficiales, me refiero a el sistema que tenemos, por ejemplo, hoy en Río Grande, ¿sí? Es un sistema de captación de aguas de ríos, arroyos, ¿sí? Arroyos generalmente ríos, ¿sí? Por su caudal. Los sistemas de captación de agua superficial tienen que ver con la capacidad de abastecimiento del recurso y la demanda, ¿sí? Es decir, con el tamaño del recurso, con el tamaño del río y con la demanda que se debe abastecer. Un poco hicimos el cálculo en la clase de cuánta demanda de agua tenía la población de Río Grande y cuánto caudal tenía el Río Grande, si se relacionó eso para entender la disponibilidad del recurso, para saber si el caudal diario del Río Grande era suficiente para abastecer la demanda potencial de la población de Río Grande, y vimos que le sobraba paño, hablando en criollo, ¿sí? al Río Grande para abastecernos de agua a la población de Río Grande. Lo que sucede por ahí es que si el recurso superficial no es suficiente para abastecer la demanda de la población, a veces se opta por endicar el río. Endicar es poner un dique, ¿sí? Y hacer que se genere un embalse. Eso no es una obra muy recomendable, honestamente, eso no es lo más recomendable, pero bueno, ante situaciones extremas puede optarse por endicar y generar un embalse que te permita abastecer de agua a una población durante todo el año. Eso en cuanto a la seguridad funcional, es decir, tiene que funcionar 24 horas durante todo el año el abastecimiento. La seguridad contra contaminación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta las descargas de efluentes, ¿sí? Es decir, la contaminación del río, aguas arriba, es decir, aguas arriba de la zona de la toma, ¿sí? Si nosotros, previo a la toma, tenemos una descarga de un efluente cloacal, de un efluente industrial, si tenemos una descarga contaminante de un efluente al río, esa descarga puede contaminar la toma de agua. Y esa contaminación puede afectar al agua potable de toda una ciudad, ¿sí? Y por último, tiene que tenerse en cuenta la ubicación, ¿sí? Lo ideal es que la obra de captación se coloque en zonas rectas del cauce, ¿sí? Para evitar erosión, por un lado, ¿sí? O acumulación de sedimentos si estuviera en la zona interior de la curva del meandro, ¿sí? Lo podemos ver
Ahora en una imagen enseguida se los muestro, ¿sí? Cómo se comporta el río de acuerdo a su sedimentación y su erosión, ¿sí? Pero básicamente tiene que ver con el comportamiento en una curva, ¿sí? Lo que sucede es que la zona exterior de la curva, ¿sí? en la zona más amplia, en donde hace el arco más grande, es en donde se suele erosionar el río, ¿sí? Es decir, donde el borde se suele ir corriendo, se suele ir limando, ¿sí? Por la misma acción del agua. Por el contrario, en la zona interior de la curva, en el arco más corto, lo que suele pasar es lo contrario, se suelen depositar los sedimentos que arrastra el río, ¿sí? Entonces se van depositando sedimentos en la zona corta, ¿sí? en la zona interior de la curva, y se va erosionando la zona exterior de la curva. Eso hace que el meandro, ¿sí? que el meandro es esa curva, se vaya moviendo hacia la zona exterior de la curva. Si nosotros ponemos una obra de captación en la zona interior de la curva, en el arco corto, lo que puede suceder es que en algún momento, con esa sedimentación, con esa generación de sedimento en la base, nos tape esa obra de captación, ¿sí? Se nos tape esa obra de captación con sedimentos. Por el contrario, si colocamos la obra de captación en el otro extremo de la curva, en el extremo largo, en el arco largo, lo que puede pasar es que pierda cierta seguridad estructural, ¿sí? Porque de repente se va a ir comiendo el borde el talud, digamos, el borde del río, el agua, y si tenemos asentada la toma sobre ese borde del río, la toma puede llegar a quedar en el aire, digamos, y puede correr riesgo la estabilidad estructural de la toma. Bien. Fíjense, aquí hay algunos, por eso les decía que lo mejor sería que la ubicación sean zonas rectas del cauce, ¿sí? Y ahí la profundidad de la toma, ¿sí? Tiene que ser tal que evite arrastrar sedimentos del fondo, ¿sí? Y que no quede en el aire, ¿sí? Que no quede, cuando el río baja, no descubra totalmente la toma, porque vas a estar tomando aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una obra de captación de agua? Fíjense, no sé si se llega a ver el puntero, pero a ver si se puede. Vamos a chequear. Ahí abajo, esa es la bomba, ¿sí? La zona de bombeo de la toma. Eso tiene un filtro, que es esto que se ve aquí. Estos puntos que se ven aquí son un filtro. Si nosotros ponemos muy abajo, la toma muy contra el borde, ¿sí? Muy contra la base del lecho, va a tomar, no solamente va a incorporar agua, sino que va a incorporar sedimento, tierra, y eso puede tapar y puede perjudicar el bombeo. Si la colocamos muy sobre el pelo de agua, si colocáramos el filtro acá y tomáramos desde este punto, cuando el río baje a este nivel, la toma queda descubierta y no podemos tomar más agua, quedamos con la toma expuesta y va a empezar a succionar aire la bomba en vez de agua, ¿sí? Entonces tiene que tener una profundidad justa, teniendo en cuenta las crecientes y la distancia al fondo, ¿sí? Bien, no vamos a ahondar mucho más en este tema porque bueno, es más de ingeniería, no tiene tanto que ver con el curso. A ver si puedo sacar esto. Ahora sí. Bien. Bueno, esto tiene que ver con... bueno, les voy a explicar un poquito lo que les decía de justo que encontré el lápiz. Lo que les decía de las curvas, ¿sí? De los ríos. Los ríos, supónganse que vienen en esta dirección. Todo este borde suele ser comido, ¿sí? Por la fuerza del agua. El agua viene, choca contra este borde y se va erosionando toda esta parte y el río va corriéndose, el meandro, ¿sí? Esto siempre son los ríos de estepa, los ríos meandrosos, ¿sí? Se va corriendo hacia el lado de la curva larga, digamos, hacia el arco largo de la curva.
Por el contrario, de este lado suele ir depositando sedimentos, ¿sí? Entonces hacen playitas, ¿sí? Lo han visto si han visitado el río Uruguay, el río Paraná, ríos de ese tipo. Sobre este lado de las curvas siempre se hacen playitas y sobre este lado de la curva se hacen bardas muy gruesas, muy profundas, ¿sí? En donde uno obviamente, acá tenemos una profundidad muy alta por la erosión y acá tenemos una profundidad más baja por el tema de la deposición de sedimentos, ¿sí? Bien, eso nomás quería dejar un poco más claro. Bien, a ver si hay algún otro instrumento para... Ahí está, perfecto. Bien. Si no tenemos un recurso superficial de abastecimiento de agua, necesitamos un recurso subterráneo, ¿sí? Pozos de captación de agua subterránea, ¿sí? Tampoco vamos a andar mucho en esto porque no es una cuestión que nos afecte localmente y la verdad es que no tiene mucho sentido, pero con decirles que cuando no hay agua superficial se toma agua de pozo, ¿sí? De pozo de agua subterránea, ¿bien? Bien, y vamos a avanzar a proceso de tratamiento de agua para consumo, ¿sí? Y vamos a ahondar en el tratamiento de coagulación-floculación. Bien. Bien. Veamos un poco por acá. Esto es un esquema general de una planta de potabilización de agua. Esto es más o menos lo que ocurre en las plantas de potabilización de agua, en las dos plantas de potabilización de agua de Río Grande, ¿sí? El agua entra por este punto, ¿sí? El agua entra por este punto y acá hay una suerte de cámara de mezclado, ¿sí? En donde en realidad... Ok, esto es una coagulación-floculación. Vamos a ir un poquito más por atrás. Vamos a hacer el dibujo como más amplio, ¿no? El agua entra por este punto. En general, lo primero que hace el agua es entrar a un sedimentador, ¿sí? Lo que hace el sedimentador, vamos de vuelta, el agua entra por este punto, entra a un tanque de sedimentación. Lo que hace el sedimentador es bajar la velocidad de ingreso, ¿sí? Y hacer que todas las partículas grandes, gruesas, vayan sedimentando y se queden como barros en el fondo, ¿sí? Entonces es un primer sistema de tratamiento que remueve las partículas gruesas del agua que ingresa a la planta de potabilización, ¿sí? Una vez que removemos lo grueso, ¿sí? Este sedimentador o desarenador se le suele decir también, ¿sí? También podemos tener previo otro sistema de tratamiento que se llama devastador. En este caso no es tan típico porque eso es más para efluentes cloacales, pero podría haber también una rejilla que se llama devastador, que es básicamente como el tapón nuestro de la pileta. ¿Sí? Vieron que el tapón de la pileta lo que hace es evitar que las partículas grandes ingresen al caño para no taparlo, ¿sí? Básicamente el de la bacha de la cocina. Bueno, es algo así, ¿sí? El agua pasa por ese tipo de filtro muy grueso que retiene partículas gruesas, ¿no? Trapos, piedras muy grandes, cosas muy grandes que no deberían pasar a este sistema, pero si llegaran a pasar, está ese devastador que las va a retener. Una vez que pasó por ese devastador, entra al sedimentador primario o al desarenador, que es un tanque grande. O sea, imagínense que el agua viene por una tubería y entra de repente un tanque gigante, ¿sí? Ahí se aquieta, ¿sí? La velocidad de flujo baja bastante, se aquieta, se amansa, ¿sí? Y todo lo que está disuelto grueso se va decantando en el fondo, de acuerdo a cuánto tiempo la dejes amansarse, ¿sí? Si pasa muy rápido por acá, no van a sedimentar tantas partículas. Si pasa muy lento, van a sedimentar muchas partículas, pero vas a resentir, o sea, tiene que ser muy grande el sedimentador para que pase muy lento, ¿sí? Entonces hay que hacer un balance en cuán grande va a ser el sedimentador para calcular el que se llama el tiempo de residencia del agua en ese sedimentador. Bien. Una vez que se desarenó, que sacó todas las partículas más gruesas, pasa a un sistema de coagulación, que sería algo así.
Algunas plantas lo tienen todo junto en este tanque de floculación, ¿sí? En este tanque tienen coagulación y floculación, ¿sí? Dependiendo del sistema, pero es un proceso conjunto, ¿sí? La coagulación y floculación es conjunto. Lo primero que se hace es coagular todos los sedimentos, todo el particulado disuelto, ¿sí? Coloidal en realidad, no disuelto, coloidal. Todo el particulado coloidal, lo que se hace, que es un coloide porque es una partícula que no sedimenta porque está estabilizada electroquímicamente, ¿sí? Y al estar estabilizada, al tener carga neutra, no sedimenta, ¿sí? Está estable. Lo que se tiene que hacer es romper esa carga, ¿sí? Esa estabilización, desestabilizar el coloide, ¿sí? ¿Para qué? Para favorecer su aglomeración. Si yo tengo dos coloides acá estabilizados, 2, 3, 4, supónganse, estos coloides, si están estabilizados, no se van a unir, ¿sí? No pueden unirse entre sí porque se repelen. Cuando yo desestabilizo esa carga, para eso se le agrega un coagulante, ¿sí? El coagulante lo que se hace es desestabilizar la carga del coloide, ¿sí? Tienen carga dije neutra, tienen carga generalmente negativa, ¿sí? Carga exterior negativa. Cuando tienen carga neutra, porque se desestabilizaron, lo que hacen es aglomerarse, se juntan y forman una partícula más grande que se llama floc o flóculo. Y ese flóculo es el que luego en este tanque va a sedimentar, ¿sí? Entonces se desestabiliza la carga del coloide, se forman los flóculos y ese flóculo es el que sedimenta en el fondo de este tanque, ¿sí? Para ser luego removido por un barredor y pasa el efluente. En realidad acá se agrega el floculante y acá pasa el tanque sedimentador, ¿sí? En donde sedimentan los barros en el fondo, van por esta vía y luego pasa por rebalse el agua clarificada, ¿sí? Recapitulando. El agua ingresa a un desarenador primario, ¿sí? un tanque de sedimentación primaria, saca las partículas más gruesas, las arenas más gruesas que pueden sedimentar, pasa a un coagulador, ¿sí? Donde se le agrega un agente químico que coagula, es decir, rompe la carga negativa del coloide, ¿sí? Se rompe la carga negativa de ese coloide y luego se le agrega un floculador que hace que esos coloides desestabilizados, ¿sí? Es decir, con su carga neutralizada, se junten, ¿sí? Se agita el efluente, el agua coagulada para que se formen los flocs, ¿sí? Se forman esos flocs que luego pasan a un sedimentador secundario, ¿sí? Y esos flocs sedimentan en el fondo del sedimentador secundario y el agua clarificada sale por aquí arriba por rebalse, ¿sí? Finalmente, con lo que quede, ¿sí? De esa agua clarificada, lo que quede disuelto pasa por un sistema de filtro granular, ¿sí? Que es este. Esto es un filtro vertical, es similar a lo que quisimos hacer en clase, ¿sí? En donde se coloca del material más fino en la base hasta el material más grueso en la superficie y el agua va pasando, ¿sí? Por ese filtro para luego terminar yendo al último sistema de tratamiento, que es el de cloración, ¿sí? Fíjense que dice oxidante, desinfectante. Nosotros usamos cloro en general para desinfectar el agua, ¿sí? Se le agrega el cloro y está lista ya el agua para ser enviada a la red de distribución de agua potable. Bien. Bien. Continuamos. Vamos a ver en profundidad el proceso de coagulación-floculación. En principio tenemos que entender bien qué es un coloide. Dice que son aquellas partículas que se encuentran suspendidas en el seno de un líquido o un gas y que tienen un diámetro de entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 5 metros, ¿sí? Por ejemplo, la leche es una solución coloidal, ¿sí? Por ejemplo, la caseína es una proteína que está en forma de coloide en la leche, ¿sí? Lo que sucede es que al agregar una sustancia ácida, como por ejemplo jugo de limón, las proteínas, ¿sí? Esta caseína, que es un coloide, coagula, ¿sí? Es decir, pierde la estabilidad eléctrica, lo que permite que se aglomere. Si ustedes agarran un vaso de leche y le agregan un par de gotas de limón, van a fijarse que la leche se corta, digamos. Eso es lo que se dice, es que la proteína, la caseína, se coaguló, perdió su estabilidad química y se aglomeró, ¿sí? Van a quedar unas manchas blancas arriba de la leche, que esos son los flóculos, ¿sí?
El objetivo del proceso es agrupar partículas coloidales, ¿sí?, ya desestabilizadas, favoreciendo su agregación, aumentando su tamaño y permitiendo así su sedimentación, ¿sí? La coagulación, ¿sí?, es la adición de un producto químico al agua con el objetivo de desestabilizar las partículas coloidales para que se agreguen. Y la floculación es la agregación de las partículas coaguladas en aglomerados de mayor tamaño que faciliten su sedimentación y posterior remoción del agua. Bien, entonces, como decíamos recién, coagular es desestabilizar el coloide, ¿sí?, permitir que ese coloide que estaba estabilizado eléctricamente se desestabilice. Y luego la floculación es juntar esos coloides, ¿sí?, desestabilizados para agregarlos en flóculos, en partículas más grandes, con mayor peso y con mayor capacidad de sedimentar, de caer al fondo. Bien, las partículas coloidales tienen una carga eléctrica superficial que dependerá de las características del propio coloide, ¿sí? En general son cargas superficiales negativas. Bien. Por ejemplo, si una partícula de arcilla, en una partícula de arcilla, un átomo de aluminio 3 positivos y 3 más reemplaza uno de silicio 4, dándole carga neta negativa. Bien. Y eso hace que se estabilice la partícula dentro del lecho dentro del seno del fluido, ¿sí? Bien. Bueno, ahí vamos. Esto someramente para que tengamos una idea de qué es lo que sucede electroquímicamente, ¿sí? Físico-químicamente lo que sucede es que el líquido, en el líquido, ¿sí?, en el seno del líquido, la partícula cargada negativamente tiene absorbida una capa fija de iones positivos que estabilizan la carga, ¿sí? Bien. Fíjense aquí. El ion tiene una capa externa negativa, ¿sí?, que es la que vemos acá. A esa se adiciona una primera capa positiva, ¿sí? Acá aparentaría estar electroquímicamente estable, ¿sí? Sin embargo, esto no alcanza para obtener la electroneutralidad, por lo que existe además una capa externa llamada capa difusa, que fíjense que va desde esta partecita de la capa positiva hasta acá, ¿sí? Tiene aproximadamente 295 Armstrong, es una medida de distancia de la capa, de la capa difusa, ¿sí?, que tiene un espesor variable, ¿sí?, se compone de iones negativos y positivos, ¿sí? Entonces, háganse la idea de que un coloide va acompañado, si el coloide es esta partícula del centro, pero va asociada a carga negativa exterior con carga positiva exterior que medio estabiliza la partícula, pero para terminar de lograr estabilidad en el lecho del fluido necesitan, además de esta doble capa dieléctrica, ¿sí?, de esta segunda capa difusa, ¿sí?, de iones negativos y positivos que terminan de estabilizar electroquímicamente la carga, y eso hace que esa partícula no pueda aglomerarse con otras, ¿sí?, con otro coloide. Si nosotros oponemos otro coloide, ¿sí?, a este mismo, no va a haber forma de que se junten, ¿sí?, porque estas mismas capas van a ser repulsivas entre sí, ¿sí? Lo que hay que hacer es romper esta doble capa dieléctrica, ¿sí? Hay que romper esta doble capa, ¿sí?, con algunos métodos para permitir que este coloide quede solamente circunscripto a esta partícula acá, ¿sí?, y que eliminar, digamos, todo lo que es esta parte de la capa, ¿sí? Una vez que se elimina esta parte de la capa, aplicando lo que les digo, algunas técnicas, ahí podemos, agregando un coagulante, ¿sí?, ahí lo que podemos hacer es juntar esos coloides desestabilizados y flocularlos. Bien, todo esto que ven, toda esta parte que ven acá, no le den importancia, ¿sí? Es simplemente para que más o menos entendamos cómo es el fenómeno físico-químicamente. Bien, entonces, como les decía, el objetivo de la coagulación es romper la capa eléctrica de la partícula, ¿sí? Y para esta operación hay algunos métodos, ¿sí?
El primero es la comprensión de la doble capa dieléctrica, la compresión de la doble capa dieléctrica, ¿sí? Lo que se hace es aumentar la fuerza iónica del medio con mayor concentración de iones o iones de mayor valencia, ¿sí? Vamos a ver el primer método. Entonces, la compresión de la doble capa. Lo que se hace es tratar de que esto, en vez de tener 295 Armstrong, se vaya achicando y haciéndola más o menos, ponerle de este espesor. Entonces, al hacerla tan chiquita, se puede dar una cierta floculación, ¿sí? Ya no hay tanta repulsión, ¿sí? Porque no hay tanta distancia entre el centro de la partícula y la doble capa dieléctrica, ¿sí? La capa difusa. ¿Sí? Lo que se hace es comprimir esa capa. ¿De qué manera? Agregándole iones de una altísima valencia, ¿sí? De mucha valencia o muchos iones de una valencia baja, ¿sí? Para que el medio mismo presione la capa hacia adentro, ¿sí? Y la haga más chiquita, ¿bien? La haga menos ancha, digamos, ¿bien? Por ejemplo, dice, para iones con distintas valencias, si quiero lograr el mismo grado de eliminación de la turbidez, debo aumentar la concentración iónica significativamente. ¿Qué sucede con este método? No es un método estequiométrico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 40 miligramos por litro de coloides, no es que agregándole 40 miligramos por litro de ion sodio voy a tener, esa compresión que estoy buscando. Capaz que voy a necesitar agregarle 10.000 miligramos por litro. Pero si me paso del calcio, que es más potente, y ya son 100 miligramos por litro. Y si me paso al aluminio, que tiene 3 iones positivos, ¿sí? 3 positivos, capaz que son 10 miligramos por litro, ¿sí? Entonces, el problema de este método es que no es estequiométrico, ¿sí? Que depende del ion y de las características del coloide, la cantidad de coagulante que voy a tener que agregarles para poder lograr la compresión que estoy buscando y poder flocular ese coloide. Bien. Entonces, el método de compresión de la doble capa es un método de apantallamiento. Es como que le pongo una pantalla a la capa y la voy comprimiendo. No modifica la carga del coloide, sino que comprime el potencial eléctrico de este mismo, ¿no? Los electrolitos que agregamos para ello no se absorben en la capa fija, ¿sí? No es que quedan pegados, sino que permanecen hidratados en la capa difusa, que por lo tanto la concentración de agregados no es estequiométrica, lo que decimos recién, ¿sí? Es decir, no depende de la concentración de los coloides. Se requieren entonces concentraciones muy altas para que el mecanismo sea efectivo. Bien, esa es una desventaja de este método de apantallamiento, de este método de compresión de la capa difusa. Bien. Luego tenemos el método de absorción y neutralización de cargas, ¿sí? Lo que dice es que algunos iones o polímeros iónicos pueden absorberse en la capa fija. Esta vez sí superan la capa difusa y se absorben en la capa fija, ¿sí? Si la especie absorbida tiene carga opuesta a la del coloide, obviamente lo que sucede es que el coloide se desestabiliza, ¿sí? Queda neutro electroquímicamente, ¿sí? Se desestabiliza y ahí se puede aglomerar en flóculos. Bien. Se utilizan concentraciones más bajas de iones y la concentración a agregar es estequiométrica. Ahí sí, como el coloide, como la especie, el ion agregado, el polímero agregado, se absorbe a la capa fija para desestabilizar el coloide, entonces la concentración que toca agregar es estequiométrica, sí depende de la concentración de coloides, ¿sí? Entonces es mucho más baja que el método anterior, la concentración que debo agregar de este polímero. Pero lo que pasa es que si agregamos más coagulante de lo debido, podemos reestabilizar la partícula por inversión de cargas. Claro, lo que pasa es que si yo tengo 40 miligramos por litro y le agrego 40 miligramos por litro de coloides y le agrego 40 miligramos por litro de coagulante, tengo 1 a 1 la relación, ¿sí? Entonces cada polímero se va a agregar, se va a absorber a un coagulante y lo va a desestabilizar. Si le meto 50 miligramos por litro de coagulante, lo que puede pasar es que más de un polímero se agrega un solo coagulante e invierta la carga, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo un coloide de carga negativa. Le agrego un polímero de carga positiva neta. Acá tengo carga
neutra, ¿sí? Carga neutra. Si yo tengo la misma cantidad de coloides que de polímeros, voy a tener carga neta neutra, 0. Y ahí sí voy a poder aglomerar y flocular y que esto sedimente. Si yo le agrego ahora a este coloide un polímero, porque me pasé de rosca y le metí muchos más polímeros que los coloides que tengo en el medio, entonces para cada coloide se me agregaron 2 polímeros positivos. Entonces la carga acá va a ser positiva, la carga neta, en vez de negativa, ¿sí? Se invirtió la carga, pero entonces la estabilidad es igual, ¿sí? En vez de que sea positiva la carga, va a ser carga neta, en vez de que sea la carga negativa, la original del coloide, va a ser carga neta positiva. Y si yo tengo 2 coloides con carga neta positiva, ¿sí? No los voy a poder unir, no los voy a poder flocular porque la carga se repele. Si la carga es igual, entonces se va a repeler, positivo con positivo se van a repeler y no voy a poder hacer la floculación, ¿sí? Entonces, la concentración es estequiométrica, pero no te pases, ¿sí? Si metemos más coagulantes, lo que hacemos es restabilizar la carga y generar el mismo efecto que estoy tratando de evitar. Bien. Aquí, bien. Después tenemos la absorción y formación de puentes entre partículas, ¿sí? Lo que se utilizan ahora son cadenas de polímeros que pueden absorberse sobre la superficie del coloide, ¿sí? La concentración de polímeros es estequiométrica y se utilizan polímeros no iónicos de baja carga superficial. Bien. Si nos excedemos, se puede formar una especie de malla, ¿sí? Y estas no van a precipitar. Y si el mezclado es deficiente, no se forma la floc, y si es demasiado fuerte, se van a romper los flocs que ya formamos. Bien. Este método, como vimos recién, es por neutralización de cargas. Si acá sí agregamos un elemento, un coagulante, que hace la carga neta del coloide 0. ¿Sí? En este caso lo que agrego son polímeros que casi no tienen carga, son prácticamente neutros, pero ¿qué sucede en este caso? Acá lo que no estoy eliminando esta carga neta negativa, lo que estoy agregando es un polímero que no le importa esa carga neta negativa porque es neutro, ¿sí? No va a reaccionar, no se va a repeler ni se va a atraer, pero tiene la capacidad de absorberse en la capa fija, ¿sí? Entonces se va a absorber la capa fija de este, se va a absorber la capa fija de este, por ahí tiene otro brazo y va a tener, se absorbe una capa fija de este, entonces lo que hace es ir juntando, ¿sí? Haciendo mallas de coloides, ¿sí? Entonces agrega peso, y ese peso agregado hace que el flóculo, digamos, decante. ¿Qué sucede? Si agrego mucho de estos polímeros, se van a generar tales mallas de tamaño semejante que van a quedar mallas flotantes. No van a sedimentar porque van a ser como una especie de mallas como de este tipo, ¿sí? Que van a terminar flotando en el agua. Se van a generar semejante, por su forma, digamos, no van a generar bolas, sino van a generar como redes. Y esa red flota, ¿sí? Lo mismo sucede que si mezclo muy lento, no voy a llegar a formar las mallas, ¿sí? Si el mezclado es lento, no llego a formar las mallas, por lo tanto no formo los flóculos. Y si el mezclado es muy rápido, esas mallas que voy a ir formando, las voy a ir por esa misma inercia del mezclado y la fuerza del mezclado, se van a ir rompiendo, ¿sí? Y voy a estar en la situación original, ¿sí? Voy a formar las mallas, las voy a romper por el mezclado violento fuerte y no voy a tener la sedimentación del flóculo, ¿bien? Que es lo que estoy buscando, en fin. Bien, y por último, el barrido, este último método que es el barrido o arrastre de las partículas, ¿sí? Acá se utilizan sales de aluminio y de hierro que forman precipitados insolubles. Los coloides se quedan atrapados en estos precipitados y decantan al fondo del tanque. ¿Qué es lo que hago en este caso? Genero un barrido, ¿sí? Lo que hago es agregar sales, que en el agua lo que hacen es generar precipitados, ¿sí? Por ejemplo, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de hierro, ¿sí? Son precipitados
que lo que van a hacer es arrastrar a los coloides, ¿sí? Es físico el método, ¿sí? Lo que hace este barro, lo que hace es, cuando va decantando, va arrastrando además, se va llevando puestos los coloides y los va llevando al fondo, ¿sí? Con una consideración muy importante, ¿sí? Y es que se forman una gran cantidad de agentes acidificantes, ¿sí? De hidrogeniones. 3 moles de hidrogeniones 6 en esta, 3 moles en esta, 6 moles de hidrogeniones en esta reacción. ¿Sí? Esto hace que el pH del agua al final de este tratamiento sea muy ácido, por lo tanto hay que, en general, luego del tratamiento de sedimentación, ¿sí? De floculación de arrastre de los coloides y eliminación de los coloides, hay que subir ese pH agregándole alguna base, ¿sí? Para que el pH quede neutro. Bien, y por último vamos a ver un problema, el último bloque. Ya justo cerramos en 40 minutos. Ahora voy a subir otro videito con la explicación de este problema para que lo puedas resolver en la clase, ¿sí? Te sugiero que intentes aprontar una solución, una posible solución, ¿sí? Del problema, y que luego veas el video con la solución final, ¿sí? Así que bueno, esto es todo lo que tiene que ver con tratamiento de aguas. No vamos a ahondar más en esta parte de tanques mezcladores ni nada, porque no tiene mucho sentido, ¿sí? Estos son tanques mezcladores de floculación, ¿sí? Tienen un cierto cálculo para ver la velocidad de rotación de acuerdo al tipo de flóculo que se forma, al tipo de agua que estamos tratando, justamente para asegurar que la floculación se dé en las mejores condiciones y poder remover la mayor cantidad de coloides posible, ¿sí? Pero bueno, no tiene mucho sentido que avancemos en esto. Así que enseguida cargo también el otro video de la práctica para que quede completa la clase.